Muy buenas tardes. Pues con el gusto de recibirles nuevamente a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos en este programa de investigación y de posgrado en Derechos Humanos. Ahora con nuestra tertulia, actividad académica con la cual sensibilizamos temas ya previamente comentados, temas de actualidad, donde participamos cada uno de nosotros en nuestras diferentes áreas de especialización y donde podemos generar precisamente estas ideas y estos pensamientos para poder avanzar en nuestras investigaciones postdoctorales y en nuestro campo de investigación en derechos humanos. Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos a todos y a todas. En este caso, pues un gran y distinguido amigo quien dirigirá y será el moderador de la sesión, el doctor Ignacio Noble de Argentina, quien amablemente nos hará favor de dirigir esta sesión. Comentarle que nos da mucho gusto que cada tertulia va tomando un toque personal. En este caso, platicando con el doctor, nos hizo favor de hacernos llegar un material previo para que ustedes pudieran consultar y, bueno, pues sacarle el mayor provecho a esta tertulia. Y una disculpa por los cambios de horarios, teníamos un foro académico antes, pero afortunadamente lo terminamos en tiempo y forma y pudimos respetar el tiempo de nuestra tertulia. Pues te cedo el uso de la voz, Ignacio. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente todos. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches, según donde estemos. Muchas gracias, Sergio, por la presentación, por la invitación, a Fernando, y bueno, y a todos los compañeros por estar presentes para hacer esta conversación. La verdad que son temas muy interesantes. Yo revisé la lección magistral de Cecilia varias veces y notaba eso, ¿no? El interés que despiertan estas temáticas. Así que, bueno, esperemos que yo también pueda sostener ese interés y que podamos charlar y enriquecernos en base a algunas temáticas que yo quiero proponer y sobre las cuales yo le copié, esto lo digo así directo, le copié a Laura un poco su esquema, así que Laura, algo de lo tuyo hay ahí, así que hacia el final vamos a hacer algunas preguntas y vamos a abrir un espacio de conversación sin perjuicio de que, por supuesto, mientras esté presentando algunas de estas ideas, desde luego quien quiera ir aportando va a estar buenísimo, ¿no? Así que les voy a mostrar ahora con una presentación simplemente para que sea un poco más ameno. Ya estamos de noche, así que para despertarnos y poder seguir eh, la tertulia. Ahí les traje una presentación que se la mandé a través de Fernando y en donde yo tengo una suerte de esquema de qué es lo que me gustaría que hagamos el día de hoy. ¿Sí? Bueno, parecen muchos pasos, pero en realidad los vamos a ir transitando muy rápidamente, sobre todo al uno 2 3 porque lo que verdaderamente interesa es que lleguemos al 4. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a organizar entonces? Me gustaría comenzar haciendo algunas referencias a la lección magistral de Cecilia, ¿no? De estas ideas que ella nos ha dejado, recuperarlas, ponerlas sobre algunas otras temáticas y generar un debate en torno a ellas. En segundo lugar, me gustaría que trabajemos sobre estas ideas, por ahí digo, ya no específicamente sobre la cuestión indígena, sino en general hablar de monismo y pluralismo jurídico, ¿sí? Para ver qué es lo que implica cada una de estas concepciones y cuáles son por ahí las limitaciones o las dificultades que podemos tener para poder tender hacia sistemas jurídicos que sean más plurales. Luego, en tercer lugar, quisiera hacer un aporte desde un caso testigo, ¿no? Que nos puede ayudar también a contextualizar, y esto sí tiene que ver con una comunidad indígena en Amaicha del Valle, que ya les voy a mostrar dónde queda ubicada, que es aquí en Argentina, en virtud de un trabajo de investigación que hicimos con una colega y en donde muchas de estas cuestiones empezaron a aparecer. Así que todavía no voy a decir nada más para no spoilearles nada. Después vamos a ir al espacio de preguntas. Ahí yo les fui mandando en la presentación, ahí en el grupo, algunas de las preguntas, como para que quien quiera las pueda ir masticando mientras estamos hablando de estos temas. Y finalmente vamos a ir a conclusiones. Conclusiones que, por un lado, yo
hice en forma genérica, pero que en definitiva lo que verdaderamente importa es como a qué conclusiones podamos llegar construyéndolas en este diálogo que vamos a tener en el cuarto momento. ¿Sí? Así que bueno, este es un poco el itinerario que les quiero proponer para la tertulia del día de hoy. Me parece importante empezar con esta frase porque yo siento que hay a veces como una suerte de posible contradicción o dificultad de abordaje de estas temáticas porque hablamos de los derechos humanos como algo universal, ¿no? A lo que todos tenemos derecho por nuestra dignidad, es intrínseca del ser humano, pero a su vez, esto que es universal nos hace a veces pensar que debe ir hacia un pensamiento único, ¿no? Hacia una misma idea. Si seguimos un poco las posturas más realistas y menos las relativistas, diríamos a la búsqueda de esa verdad, ¿no? Y esa verdad generalmente está centrada en quien puede imponerla o quien tiene más poder para imponer esa verdad. Con lo cual, creo que uno de los desafíos es poder plantear la universalidad de los derechos humanos con la importancia que esto tiene, pero también poder entender que lo universal no solo se puede construir desde un punto de vista y que tenemos que integrar una serie de puntos de vista que confluyan en esta universalidad de la que todos debemos ser parte. Si alguien queda fuera, tampoco podemos hablar de la universalidad de los derechos humanos. Entonces, retomando ahora algunos de los conceptos de Cecilia, a mí me quedó, y lo notaba cuando volví a revisar la grabación, mucho de esta diferencia, ¿no? Creo que es esencial, de multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. Yo les mandé algunos textos que tienen que ver con esto también, ¿no? El de Dirks, por ejemplo, sobre la distinción entre multiculturalidad e interculturalidad, el de Allen Atto sobre los conflictos interculturales y el de Jiménez Romero, que aborda también qué es lo que se espera en la interculturalidad con algunos aportes bien concretos que vamos a abordar ahora. Desde esa conversación que tuvimos con Cecilia, esto de pensar la multiculturalidad como la coexistencia, ¿no? Como diferentes pertenencias étnicas que están en un mismo espacio temporal y territorial, pero un poco con esta palabra que yo siempre tuve mucha resistencia, que es la palabra tolerancia, ¿no? Tolerancia como esta idea de que el otro me molesta, pero lo tengo que aceptar. Em, pero con un contenido bastante negativo, ¿no? Y esa tolerancia que en algún momento, cuando mi espera, cuando em, mi autocontrol no me lo permite, se termina derivando en acciones que terminan siendo dañosas para esa otra etnia, la que toleraba hasta que la dejó de tolerar. Entonces, creo que la tolerancia es en algún punto em, un, digamos, una acción que no es tan deseable y que podría ser enriquecida a través de algunas otras que nos llevan a espacios de mayor encuentro, ¿no? No solamente esto de tolerar, sino también de aceptar, de receptar, de poderme nutrir de otra cultura. Entonces, dando ese paso adicional, pasamos de la multiculturalidad a la pluriculturalidad, ¿no? Y sobre todo a muchos de estos sistemas jurídicos que se dan en Latinoamérica que receptan algún orden jurídico diferente del estatal, pero con la particularidad de que lo hace siempre desde una lógica dominante por parte del Estado Nacional, ¿no? Entonces, si bien hay una convivencia, hay un paso adicional de la multiculturalidad, todavía nos está faltando o nos están faltando algunos elementos que son esenciales para poder propender a la interculturalidad, que tenían que ver, según las palabras de Cecilia y también según los aportes de los autores que les he proporcionado, que es esto de no solo convivir, sino también el respeto por el otro, la aceptación y la comprensión de la diferencia como algo positivo, y lo que es fundamental, que es el compartir, ¿no? Esta interacción positiva desde un lugar de igualdad en donde no hay una intención por parte de ninguna de esas culturas de dominar a la otra, ¿no? Entonces creo que hacia ese lugar es hacia donde queremos ir.
Dos, por ahí, conceptos que me parece que son importantes de recuperar, además de muchos otros, por supuesto, de Cecilia. Uno tiene que ver con esto que dijo ella expresamente. La interculturalidad va a retomar como base el derecho a la diferencia. No solamente reconoce las diferencias, sino que trata de comprenderlas desde el respeto, y además va a haber un intercambio, una interacción entre estas culturas existentes en un espacio y en un territorio. Y aquí esto me pareció que estuvo buenísimo, porque cuando veamos la experiencia o este caso testigo en Amaicha del Valle, lo que fuimos a hacer tenía que ver con el diálogo de saberes, pero en ese momento yo por lo menos no lo sabía, o al menos no lo había conceptualizado de esta manera. Dice Cecilia que el diálogo de saberes parte del reconocimiento de otras formas de saber, de interpretar el mundo, de reconocer que existen otros conocimientos y que otras prácticas son posibles. Además retoma la diversidad territorial, sitúa contextos, rompe esquemas hegemónicos y respeta la diversidad epistémica. Bien. Dicho esto, me gustaría sintetizar estos aspectos esenciales en una idea fuerza, que es que cuando hablamos de un enfoque intercultural en el ámbito de los derechos humanos, no simplemente añadimos la dimensión cultural a un sistema ya dado, ¿no? Porque esto tendría que ver con esa dominación o con esa hegemonía, sino que lo que proponemos es una transformación profunda de la forma en la que concebimos el derecho, la justicia y esa universalidad a la que hicimos referencia al inicio. Cerda Fernández menciona, y esto lo tomé textualmente, que en Occidente generalmente concebimos la historia del derecho a partir de Roma o de Atenas. Y esto, si nosotros nos ponemos a pensar en las cátedras de derecho a las que nosotros seguramente hemos asistido, por lo menos en mi caso, nunca me hablaron del, bueno, obviamente estamos hablando de hace varios años atrás. Ahora sí tienen alguna posibilidad de conocer, por ejemplo, el derecho indígena, pero será una clase dentro de alguna asignatura. Pero mayoritariamente lo que aprendemos es el antecedente del derecho romano, luego, en nuestro caso también, el antecedente constitucional de los Estados Unidos, todo el sistema institucional de Montesquieu y, por supuesto, el derecho continental europeo. Esto en el caso, por ejemplo, de Argentina. Pero ignoramos otros órdenes de justicia que son incluso mucho más antiguos, ¿no? Entonces, dice Cerda Fernández que ocurre que cuando la inquietud o la curiosidad nos llevan a estudiar el derecho en el Antiguo Oriente, nos encontramos con sólidas manifestaciones jurídicas en el caso de los derechos hebraico, babilónico, egipcio y chino. Lo propio ocurre con los sistemas de resolución de conflictos desarrollados por las comunidades indígenas, no solo en el territorio suramericano, sino también en Norteamérica y Oceanía. Bueno, esto es particularmente uno de los puntos de partida para mí para poder decidir llevar adelante esta investigación que les voy a presentar hace un momento en una comunidad indígena, y fue que quienes estamos involucrados en la resolución adecuada, alternativa de conflictos, mediación y demás, y precisamente en las prácticas y en la justicia restaurativa, conocemos un autor que se llama Howard Ser, y él escribió un libro que tiene por título El pequeño libro de la justicia restaurativa. En ese libro es bien interesante porque él empieza contextualizando y él dice: yo soy un hombre blanco, anglosajón, de religión menonita. Y entonces lo que él quiere decir a partir de esa contextualización es: mi enfoque en este libro va a tener que ver con mi cosmovisión. Entonces, sin perjuicio de no negar otras cosmovisiones, desde donde yo les puedo hablar es de donde yo conozco. Y eso, cuando él hace referencia a la justicia restaurativa y particularmente a los orígenes remotos de la justicia restaurativa, explica que están en las comunidades indígenas de Canadá y de Nueva Zelanda. Entonces yo me pregunté, digo, si bien esta es la literatura que todos utilizamos, en realidad no nos representa de una manera muy cabal a quienes estamos en el continente suramericano. Entonces dije, deberíamos conocer también cuáles de estas prácticas restaurativas
las realizaban nuestras comunidades indígenas y entonces ahí nació la intención de conocer qué es lo que había en este otro orden de justicia indígena. Pero antes de ir a eso, sí me gustaría dejar planteadas como estas tensiones entre el monismo y el pluralismo jurídico. Por un lado, vamos a lo que de Sousa Santos refiere como los tres principios que hacen a estas tensiones entre estos dos sistemas de justicia. El primero tiene que ver con el principio de soberanía, en donde el monismo entiende que el Estado tiene el monopolio de la producción y la aplicación del derecho, mientras que en el pluralismo coexisten múltiples sistemas normativos legítimos, estatales y no estatales, que deben ser reconocidos y articulados en pie de igualdad, ¿no? En esta lógica, más que eh, de la pluriculturalidad y que habíamos hablado anteriormente, sino ir hacia un sistema de interculturalidad dentro del sistema judicial. Por el otro lado, en referencia al principio de unidad, que quienes tenemos, por supuesto, el antecedente continental europeo, aun cuando podamos tener sistemas de control de constitucionalidad y convencionalidad que por ahí sean más propios del sistema judicial norteamericano, estamos muy influidos por el positivismo jurídico de Kelsen. Entonces, esto de interpretar el derecho como un sistema único, coherente y jerárquico, donde todas las normas se ordenan en una sola pirámide legal. En el pluralismo, existen varios sistemas jurídicos que pueden superponerse o entrar en conflicto y tienen una lógica interna propia, reglas, autoridades y legitimidad social autónoma. Finalmente, el tercero de estos principios es el de autonomía, ¿no? Que entiende también, en la línea de lo que dijimos anteriormente, al derecho como un sistema autónomo y cerrado que tiene su propia lógica interna separado de la política, la economía, la cultura o la religión, mientras que desde el pluralismo el derecho no es autónomo y se ve influido por contextos sociales, culturales, espirituales, y esto lo vamos a ver cuando analicemos el caso testigo que les propongo en esta tertulia, o comunitarios, y está entrelazada con otras formas de organización de la vida, ¿no? Entonces, bueno, hecha esta primera intro un poco más conceptual, ya me gustaría entrar de lleno al caso de estudio, que por ahí creo que les puede resultar de interés y que nos va a servir luego para que podamos hacer estas preguntas y debatir en torno a qué es lo que pensamos. Este cartel, bueno, esta foto está un poco retocada porque tenía muy mala calidad, así que la inteligencia artificial nos ayudó un poquito. Pero es un cartel que está en Amaicha del Valle y que presenta un poco el territorio, ¿no? Entre otros como el mejor clima del mundo, porque la verdad que es un clima muy agradable, tiene pocas lluvias y tiene mucho sol durante todo el año. Así que es conocido sobre todo por ese buen clima. Y se encuentra en la Argentina, ¿no? Ahí yo, para quienes no sean de Argentina, les puse el mapa señalado. Esta es la provincia de Tucumán, que es donde yo vivo. Y dentro de la provincia de Tucumán, que tienen el mapita acá a la derecha, en esta zona donde he puesto las vasijas es donde se encuentra la comunidad indígena de Amaicha del Valle. ¿Sí? Para contarles simplemente una breve historia sobre esta comunidad, tiene algo que es muy interesante y que no la tiene ninguna otra comunidad indígena aquí en Argentina. Y es que tienen un título de propiedad sobre sus tierras. Porque en el año 1716 obtuvieron lo que se llama la cédula real de parte de la corona española, en donde les reconocían esas tierras. Es interesante esto que los Amaicha vienen de una línea común que son los diaguitas, que a su vez conforman una serie de pueblos que son los pueblos calchaquíes, que habitaban los valles calchaquíes, que es esta zona que yo les estoy indicando. Y estos pueblos, algunos de ellos se aliaron en contra de los españoles en lo que fueron las guerras calchaquíes, pero los amaichas no lo hicieron, y tal vez esta capacidad de adaptación fue la que les permitió obtener esta cédula real y este reconocimiento
de la propiedad de sus tierras. Entonces, ¿qué es lo particularmente interesante en esta inter o multiculturalidad o pluriculturalidad? Ya vamos a ver, depende cuáles son las conclusiones a las que arribemos de este pueblo y de la nación argentina, que es claramente anterior, ¿sí? Nosotros obtuvimos nuestra independencia en 1816, nuestra autonomía en 1810, y esta cédula real es de 1716, ¿no? Entonces, eh, a la hora de conversar acerca de cuáles son esos derechos, esos órdenes de justicia y demás, es muy interesante tener esto en cuenta. Pero no se quedaron solo ahí, sino que este pueblo es un caso de estudio muy interesante porque esa adaptación lo llevó también a no confiarse ni siquiera de esa cédula real, sino que luego, constituido el Estado-Nación y aproximadamente a fines del 1800, protocolizaron esa cédula real y se puede encontrar actualmente en el archivo histórico de la provincia de Tucumán, ¿no? Entonces digo, indubitable que tienen derecho a ese territorio, ¿no? Bien, como algo particular, digo, de ellos. Mostrarles algunos de los recortes. Esta que ven ustedes atrás no se ve muy bien, pero lo que se logra ver ahí atrás de los recortes periodísticos es la cédula real, ¿sí? Que luego tiene muchos trabajos de investigación y está traducida para quien le interese. Los recortes apuntan a este intento de reconocimiento de la justicia indígena, para que ustedes vean el nivel de esto, de poco avance que tenemos hasta ahora. El primero de los recortes es de 2019 y fue la primera audiencia intercultural que se celebró en el marco de un caso penal entre partes que eran comuneros, es decir, que pertenecían a la propia comunidad indígena, ¿no? Digo, esto fue como un gran hito que luego no se sostuvo, ¿no? En lo que siguió, porque en esto que nosotros hablábamos de la cultura dominante, ¿no? Y cómo no hay un verdadero espacio de igualdad ni de reconocimiento, ni mucho menos de interacción, depende mucho de cuál es el contexto político y social y cuál sea la aceptación que se le pueda dar a la comunidad en cada momento histórico. En el 2019 había una aproximación, pero luego de ese momento empezó a decaer hasta el día de la fecha en donde eso no se ha logrado sostener. En ese momento también se había hecho una reunión con autoridades judiciales de la provincia, el presidente de la corte, jueces, funcionarios, para poder empezar a reconocer en este diálogo de saberes algo de esa justicia indígena. Y el último de los recortes es de una presentación que hizo quien fue cacique de la comunidad durante 12 años y que participó de este proyecto de investigación que hicimos allí, que dice, la justicia comunitaria no pone un enemigo en el otro. ¿Por qué me interesaba traer esta frase junto con algunas otras que vamos a ver a continuación? Porque creo que es importante en este diálogo de saberes poder poner un poco en tela de juicio nuestro propio sistema judicial, al que creemos siempre como el más avanzado, y poder reconocer cómo hay sistemas de justicia tal vez menos formalizados, pero tal vez mucho más humanos. No digo que sea el caso de todas las comunidades indígenas, porque ahí caemos también en un reduccionismo de tratar todos los pueblos originarios como si fueran lo mismo, ¿no? Y hay una enorme diversidad también allí. Pero vamos a recuperar ahora a continuación algunas frases también de ellos mismos en el marco de este proyecto de investigación que llevamos adelante para poder entender cómo se dan las diferencias entre los órdenes de justicia, tal vez estatal, nuestro aquí en Argentina, y el orden de justicia comunitario en Amaicha del Valle. Les traigo tres testimonios. En realidad, dos pertenecen a un mismo comunero y el último a quien fuera cacique en su momento. ¿Sí? Les leo el primero. Dice, la justicia ordinaria lo que hace para nosotros como pueblo originario es una injusticia, porque no imparte justicia. Injusticia es la ausencia de la armonía, porque la justicia ordinaria que resuelve en un caso lo hace a favor de una de las partes y la otra parte queda prácticamente huérfano de justicia. La justicia de los pueblos originarios está basada en el consenso, el respeto y la armonía. Entonces, una vez que solucionás la situación a través del consenso, las partes se tienen que ir conformes
para poder hacer una construcción o una reconstrucción en la parte social, tanto con la persona con quien tiene un conflicto como con sus familias. Porque las familias, al ser un pueblo chico y al ser una comunidad que nos conocemos todos, no solo tienes que resolver el conflicto, sino que tienes que resolver la situación familiar para que esas familias vuelvan a hacer una construcción. Y todos estos conceptos vienen cuando uno mira lo que ocurre con la madre tierra. ¿De dónde aprendemos todo esto de la justicia? Es de la madre tierra. Ella te enseña prácticamente todo. A mí me pareció muy interesante poder conversar con Humberto. Para darles un poco de contexto, Humberto es hijo de una líder espiritual muy reconocida de la comunidad de Maicha. ¿Y qué es lo que me sorprendió de sobremanera? Que muchas de las cosas que uno estudia o dice o repite de algunas de las obras con las que trabajamos, ellos lo tienen como un conocimiento que pareciera salirles absolutamente natural del cuerpo. Entonces, digo, nosotros lo tenemos tan teorizado y para ellos es como tan obvio, tan evidente. Y esto de pensar en qué es justicia y qué es injusticia, y ellos asociar el concepto de justicia con la armonía. Y ya vamos a ver que en la frase siguiente, el concepto de armonía es muy importante porque no es solamente una armonía con el otro, sino que es una armonía con el ambiente, con la tierra, con la familia, ¿sí? Con lo espiritual. Entonces, es bien interesante. Y esto de asociar también a la madre tierra, ¿no? Dentro de este orden de justicia que tiene también un fuerte componente espiritual. La segunda de las frases también pertenece a Humberto, y él dice, es una incoherencia en la armonía. El castigo no restituye la armonía. La única manera de volver esa persona y que tenga una conducta equilibrada con respecto a la comunidad, la común unidad, entonces el castigo no es el camino, la forma de poder recuperar esa persona. Porque le echamos la culpa a esa persona de lo mal que ha hecho, pero si esa persona vive mal o tiene malas conductas, no tan solo la responsabilidad es de él, también es nuestra, de la familia, las responsabilidades de la comunidad como comuneros, del consejo de ancianos, del cacique, es de todos. Digo, esta es otra gran diferencia. Esto de poder pensar, y si nos vamos nosotros a nuestra concepción del derecho penal, en quién hizo qué cosa, se demostró, tiene culpa o dolo y qué castigo merece. Y en este caso hay una asunción de responsabilidad comunitaria. Esto de si hay alguien que le hizo daño a la comunidad, en algún punto nosotros como comunidad algo tenemos que ver en esto. Alguna responsabilidad tuvimos para no poder acoger a esta persona como se debía. Si nosotros lo pensamos en el sistema social en el que nos encontramos, nosotros pocas veces nos hacemos cargo de las personas que están excluidas, o sea, hacernos cargos en términos de que algo tenemos que ver en que esa situación sea la que es, ¿no? Vamos, por supuesto, a un montón de conceptos, esto de la meritocracia y demás, a ver si quien está en una situación de vulnerabilidad, desde una perspectiva de otra, se lo merece o no se lo merece, o pudo haber hecho algo diferente, pero digo, desde esta concepción hay una responsabilización por el otro que tal vez en nuestras sociedades tenemos concepciones que son más individualistas, ¿no? Entonces me parecía que era interesante también recuperar esta frase. La última de las frases que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con algo que fue muy importante durante todo el desarrollo de la investigación, que es el sumac causai, que es lo que ellos denominan como el buen vivir, ¿no? Y que es un principio que inspira digamos, toda su conducta, su orden normativo, su orden de justicia. Y para poder entender un poco qué significa ese buen vivir de la voz de uno de ellos, que era quien fue cacique durante 12 años en esa comunidad y quien reconstituyó el Consejo de Ancianos, que era una práctica que se había perdido y la volvieron a recuperar incluso hasta el día de hoy, nos dice que el buen vivir significa vivir en equilibrio con la Pachamama, la Madre Tierra. Es un equilibrio espiritual, moral, material, emocional
y más difícil es ese buen vivir en equilibrio comunitario. Ese equilibrio de la comunidad y la paz social, ¿cómo se mantiene a los fines que esas normas, a la medida que van evolucionando la tecnología, la ciencia y todo, se van acomodando? No le puede ir bien a uno si no le va bien a otro. Todo tiene un impacto, ¿no? Entonces, fíjense cómo permanentemente hay una vuelta a esto, a lo común, ¿sí? Al cuidado del ambiente, al cuidado del otro. Bueno, es una cosmovisión muy, muy interesante. Simplemente les traigo un pequeño videíto. A ver, voy a volver. Esto termino y ya vamos a la parte de las preguntas. Pero un pequeño videíto de la finalización de esta, perdón, de este trabajo de campo que hicimos ahí en la comunidad. Estos ya son los diálogos de cierre. Quien está en pantalla es Eva Pastrana. Eva fue parte del Consejo de Ancianos durante la última conformación de estos 12 años, que creo que era aproximadamente de 4 años. Y actualmente Eva es quien fue nombrada Pachamama, porque cada año se nombra a una persona de la comunidad, por supuesto con determinadas características que sea una persona que represente la comunidad, que represente los valores de la comunidad. Y este año en curso, Eva es la Pachamama designada por la comunidad. ¿Sí? Simplemente escuchar un poquito y como para darle un cierre a esta primera parte y vamos a compartir esas preguntas y a hablar acerca de lo que hemos presentado hasta aquí. En primer lugar, quiero dar las gracias a Lalo por habernos invitado para que compartamos nuestro conocimiento, nuestra comunidad, nuestro conocimiento, nuestro trabajo, nuestro cuidado con nuestra gente, lo poco que dentro de una comunidad uno puede servir o hacer. Y en la vida es tan lindo ser servidor, ser útil para los demás, no solamente quedarnos cada uno con lo de uno, preocupado en nuestras cosas y no en el del otro. Es muy, muy lindo compartir, gracias a la llegada de ustedes que han venido a conocernos, a querer saber de nosotros y de cómo vivimos o qué hacemos, ¿no? Y a su vez que lo puedan difundir para que otros lo conozcan y que lo nuestro pueda servirle a los demás, a las otras comunidades, a las otras familias y que también el trabajo de ustedes nosotros lo conozcamos y que también sepamos dar gracias porque a través de ustedes vamos a poderle difundir y quede registrado en algún lugar para que no se pierdan nuestras cosas. Bien, hasta acá entonces lo que yo quería presentarles. Yo les dije al inicio, cuando recuperé algunas de las palabras de Cecilia, en ese momento, esto fue hace 2 años, está por salir una obra que hemos escrito con quien hicimos este trabajo, seguramente este año, pero digo, hace 2 años no teníamos tan claro esto del diálogo de saberes, ¿no? que compartía Cecilia. Pero fue exactamente eso, fue aproximarnos desde el absoluto respeto y por supuesto siempre con la autorización de ellos y hasta donde ellos quisieran eh, para poder aprender, ¿no? Y poder difundir en lo que se pudiera esas enseñanzas que hemos tenido en esa experiencia. Y yo puedo dar con seguridad un testimonio de un cambio del que yo fui testigo en ese momento, que fue que muchas veces uno tiene una serie de prejuicios, ¿no? Desde su propia perspectiva cultural, de un montón de cosas de otras culturas. Y en este caso, por ejemplo, vamos a uno de los aspectos que suele ser muy, muy mencionado, al menos aquí, ¿no? A modo de prejuicio, que es esto de que los integrantes de las comunidades no son laboriosos, ¿no? Para decirlo de una manera adecuada, pero es mucho más despectivo de cómo se lo dice.
Y esto de poder entender cuando uno está ahí, cómo en realidad hay una aproximación absolutamente diferente hacia lo que es importante en la vida, ¿no? Nosotros por ahí estamos corriendo todo el día hacia objetivos que por supuesto para nosotros son importantes y demás, pero que no tienen que serlo para todos, ¿no? Y cuando uno está ahí y vive en sus tiempos y ellos te muestran cuando vos estás acelerado, te das cuenta que esta idea de progreso que nosotros tenemos y que queremos que sea aplicable a todos, en realidad no todos la comparten e incluso no todos digamos, no quieren imponer sus cosmovisiones. Pero sí creo que es importante en estas oportunidades que a veces nos da la vida de poder tener esta interacción positiva en los términos que hablamos de interculturalidad, de podernos nutrir, de poder aprender y en el mejor de los casos también poder ser receptivos y cambiar algunas cosmovisiones también que no nos hacen del todo bien. Así que bueno, eso como para hacer una primera presentación. Antes de ir a las preguntas, no sé si les parece que hagamos algunas pequeñas intervenciones, así conversamos algo acerca de lo que presenté hasta aquí. No sé si les parece. ¿Mm? Sí, Laura. Gracias, gracias Ignacio. Has dado una clase encantadora, una clase muy bonita y bueno, me recuerda la importancia. Estuve en algún momento en Salta en la ceremonia de la Pachamama, de la Madre Tierra, y fue verdaderamente emotivo y fue un abrirse a la toma de conciencia de la responsabilidad que tenemos de vivir en armonía con quienes nos rodean y con la madre naturaleza que nos nutre todos los días y en todo momento, ¿no? Nos nutre no solamente por lo que nos da, sino por lo que nos permite ver y por lo que nos permite apreciar de ella y por, bueno, todo lo que nos brinda la madre naturaleza. Entonces, bueno, para una pequeña intervención, pues primero felicitarte y decirte que has abierto la puerta seguramente a una lluvia de comentarios que creo yo que se van a detonar sobre la aplicación de la justicia desde otro marco, desde el marco humanista, desde el marco restaurativo. Gracias. Muchas gracias, Laura. No, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Ahí, Ana. Estaba Rodrigo antes. Mm. Sí, tenía la mano Rodrigo. No, tú anda primero. Bueno, gracias. Gracias, Ignacio, también, un poco en la línea de lo que planteaba Laura. Y creo que todo esto que tú decís de hacer determinado trabajo y después, a partir de ciertos conocimientos, darte cuenta de lo que Mm. eso significó, ¿no? Como en este caso, lo del diálogo de saberes, que en realidad lo descubrieron después, pero efectivamente lo experimentaron primero en el cuerpo y en el encuentro. Y coincidió que aquí la televisión de Montevideo pasó un programa que se llamó, en realidad era sobre intercambio de saberes, pero de un instituto colombiano, y está Johan, que creo que es el compañero de Colombia, se llama, es el Instituto Sinchi, que es un instituto científico, y lo que me resultó sumamente interesante de ese instituto es que lo que mostraba es cómo, bueno, tenía que ver con la protección de la biodiversidad, básicamente, pero que en realidad había un conocimiento científico que venía de los profesionales y los y las técnicas que venían del instituto urbano de la ciudad, pero que al mismo nivel ¿Mm? estaba el conocimiento ancestral y que no había ninguno por encima del otro, sino que la protección de la biodiversidad solo iba a ser posible a partir de lo que tú dirías la
la interculturalidad, es decir, el romper la violencia epistémica, poniendo los saberes con jerarquías, y el impacto que eso estaba teniendo, capaz que después Johan, que es colombiano, lo puede comentar, pero lo que se había logrado a partir justamente de reconocer que no hay una superioridad, pero que sí hay cierta ignorancia que todos tenemos. Y tú nombraste a Boaventura de Sousa, ¿no? Él dice que todo conocimiento es la superación de cierta ignorancia y que todos tenemos ignorancias, pero esos conocimientos que nos faltan están en otros, ¿no? Sí. Entonces me parece que eso es lo que tú estás trayendo y que trasciende lo jurídico, es decir, tiene que ver con todas las dimensiones de cómo respondemos a los desafíos cotidianos y que la diversidad de experiencias vitales, de antepasados, de conocimientos, nos permite esa riqueza. Así que muchas gracias porque, bueno, inspiró este recuerdo de lo que acabo de ver, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Vamos a ir con Rodrigo. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Ana. Sí, Ignacio, siempre voy a reconocer la manera magistral con la que das siempre tus aportes, todo lo que aportas, ¿no? Y creo que hoy fue una gran clase, ¿no? Y te lo comento, sabes, ahí también el aprecio que se te tiene, ¿no? Entonces, fíjate que yo sí tomo un aporte muy sustancial y lo voy a acercar un poco a la filosofía, ¿no? Del propio derecho con todo lo que has dicho. Imagino que vendrán en las propias preguntas. ¿No? ¿Y cómo se sujeta esto, digamos, a que el derecho no es un sistema cerrado, ¿no? Ni tampoco es neutral, ¿no? Para ver en sí este diseño dentro de una propia construcción, ya sea una construcción cultural, histórica, ¿no? Y política, ¿no? Sino que se impone de una forma de cómo podemos democratizar el derecho, no solamente desde la parte individual, sino desde la parte colectiva, ¿no? Y creo que es un acierto lo que hablaba sobre lo que viene siendo no la visión positivista, ¿no? Sino esta visión ya más amplia de lo que viene siendo el propio derecho. Hace tiempo hablábamos, incluso ya no ni siquiera el positivismo, ¿no? El neo-positivismo, ¿no? Que ya habla sobre la interpretación misma, ¿no? Y más allá de lo que está plasmado, ¿no? En esta idea, ¿no? En esta idea de cómo podemos integrar y cómo podemos ver desde una perspectiva natural. La vida, incluso lo que decías, hasta la propia comunidad, ¿no? Cómo se va viendo desde un panorama más, un derecho más humano, que lo decían ahorita, y cómo podemos ir reconociendo el tema de las culturas, ¿no? Y el tema, digamos, en el contexto de interculturalidad respecto de esta noción, ¿no? Eso sería todo. Tal cual. Coincido con esto y a mí siempre digamos, al principio cuando era estudiante me costaba mucho pensar en la filosofía del derecho, ¿no? Siempre me pareció como algo que uno evita y no entiende la utilidad tal vez cuando es más joven y llega un punto en tu carrera que alguien te la presenta bien. En este caso, yo se lo reconozco al doctor Rodolfo Vigo, que realmente es un filósofo del derecho excelente en esta materia. Y ahí entendés que todos los temas tienen necesariamente que ver con la filosofía, ¿no? Y que el abordaje tiene que ser desde ahí. Así que muchas gracias también por el aporte, eh, Laura, Ana, Rodrigo. Vamos, si les parece, entonces a las preguntas y seguimos con esta conversación, ¿sí? Esta tertulia. Bien. Bien, vamos entonces a la primera pregunta y acá le recopio a Laura. Así que me encantó la tertulia de Laura, así que vamos con eso. Primero, me gustaría que conversemos sobre qué riesgos corremos cuando los derechos humanos se aplican desde una lógica única y estatal, es decir,
sin diálogo intercultural. No sé quién se anima a romper el hielo. Acá Sergio, si no nos reta, así que tenemos que participar todos. Sí, claro, en lo que se animan, porque creo que esto es Claro. así de empezar a romper el hielo, como dice Ignacio. Simplemente no habrían derechos humanos, no habría Mm, como tal, el respeto sería nulo. No podemos llevar a cabo una defensa adecuada de los derechos humanos sin este diálogo intercultural. Ahorita que platicaban dos temas que me vinieron a la mente. Uno, efectivamente, de Boaventura Sousa Santos, cuando ujú, él cuestionaba si el hombre es parte de la naturaleza o el hombre es dueño de la naturaleza. Y el hombre ujú, piensa que es dueño de la naturaleza y no es cierto, somos parte de. Y es algo que tenemos que empezar a comprender. Y pareciera, citando a Nietzsche, que se ha manejado como ese gélido monstruo que se ha dedicado a crear eh, pues políticas, instituciones que merman el diálogo de los derechos humanos. Tenemos que ser plurales, tenemos que ser conscientes. Esta parte de la interculturalidad es algo donde debemos de remontarnos a los orígenes de estos derechos humanos, ¿no? Estos diálogos de saberes, esto saber cómo llevar a cabo desde el respeto a la madre tierra, cómo llevar a cabo desde la armonía que comentabas. Por Dios, debería de ser un factor fundamental, ustedes que son mediadores, y bueno, este grupo multidisciplinario donde hay médicos, mediadores, administradores, abogados, ¿no? ¿Cómo buscar esa armonía que no se construye a través de una disciplina normativa rígida, sino a través de ujú. educación, a través de cultura, a través de experiencias, a través de... Entonces, creo yo que aquí hay que abrir la brecha de que necesariamente tenemos que entrar a un diálogo intercultural para abrir el panorama y el mejor entendimiento de los derechos humanos. ¿Qué riesgo corremos? Que no se respeten. Hay una participación por acá de Nora. Adelante, Nora. Muchas gracias. La verdad es que me encantó, aparte de las diapositivas tan padrísimas, muchísimas felicidades. Creo que algo que pudiera parecer complejo lo ha presentado usted, doctor, con una forma tan sencilla de poderlo digerir. Pues yo creo que finalmente los riesgos que podríamos encontrar, justo lo que comentaban ahorita, ¿no? Es que esto que queremos de la universalidad de los mismos derechos, pues pueden encontrarse debilitada. Es decir, pues al final estas culturas que llegan a ser dominantes en estos temas interculturales, pues llegan con estas normas completamente pues acomodadas, podríamos decir, acordadas a una manera que implica quizás esta aplicación global sin considerar a estas pequeñas zonas vulnerables, podríamos decir, ¿no? La falta de legitimidad, además, sin diálogo intercultural, las normas de los derechos humanos puede ser que a lo mejor ni siquiera se consideren los valores o esta cosmovisión que ustedes comentaban dentro de cada una de las culturas, ¿no? Lo que disminuye, por lo tanto, pues la aceptación y sobre todo la legitimidad. Podríamos decir que cuando uno quiere implementarlo, pues entonces viene la ineficacia. Quizás las estrategias que uno está buscando para la implementación, pues pueden no llevarse a cabo, no pueden, o quizás no sean tan efectivas, quizás ni siquiera puedan estar adaptadas al contexto real cultural, ¿no? Puede ser que sea hasta inapropiado para una cultura u otra. También, pues puede considerarse como esta invasión, yo creo que se puede llamar como que aumentara este estrés intercultural, no sé cómo decirlo, como el aumento en la tensión de la imposición de los derechos humanos sobre esta perspectiva cultural global, si lo queremos llamar así, lo que puede generar quizás hasta resentimiento. Yo veo muy tranquila a la Pachamama como hablando de qué bueno que vinieron a visitarnos para que lo pudieran continuar informando, pero si no se utiliza este diálogo intercultural, pues puede causar quizás resentimiento y el mismo conflicto pues llevar a esta percepción de eh, soberanidad o imperialismo cultural, ¿no? Y por último, quizás también esta pérdida de perspectiva que pudiera ser valiosa, que pudiera enriquecer precisamente lo que buscamos nosotros, que son los derechos humanos, para integrar
todos estos puntos que implica por sí misma la interculturalidad, ¿no? Estas experiencias que nos puede llevar a crear nuevas normas, a crear prácticas inclusivas y que pudieran ser sobre todo prácticas y efectivas. Entonces, pues a través del diálogo intercultural, finalmente, pues es crucial que asegurando la universalidad pudiera fomentarse lo que la Pachamama nos dice, ¿no? Ella decía como esta comprensión y yo le siento tanta paz en sus palabras que precisamente creo que es gracias a ese diálogo, ¿no? Eh, en donde pues se logró precisamente la integración, creo. No sé si después de 2 años, doctor, usted no lo pueda decir, pero finalmente creo que eso es lo que nos transmite, ¿no? El efecto de un diálogo intercultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Les cuento esto porque yo sigo aprendiendo de esa experiencia y sigo encontrando cosas que yo ignoraba mucho cuando hicimos esta experiencia. Em, una de ellas es que yo creo que tal vez por cómo son los Amaicha, ¿no? Dentro de todo, que son muy amigables y muy receptivos y realmente te hacen sentir muy cómodo. Entonces, es como que yo también di por sentadas un montón de cosas que con ellos se dan de esa manera, pero con muchos otros pueblos indígenas se dan de otras formas, ¿no? Entonces, sí, lo que había en ese momento y es como este interés genuino de poder interactuar positivamente y de poder nutrirse pero claro, en ese camino cometiendo muchos errores que luego otras comunidades te los van mostrando y de los cuales uno, bueno, va aprendiendo un poco sobre la marcha. El tema es que muchas veces cuando uno va aprendiendo, va generando nuevos conflictos, porque esas equivocaciones pueden no ser comprendidas desde un lugar de buena fe, ¿no? Entonces, yo le preguntaba a Cecilia en la clase pasada, decía esto del extractivismo que me comentaba alguna otra comunidad, en este caso una comunidad colombiana. Y, por ejemplo, en el caso de lo que me planteaba esta integrante de esa comunidad, ella me decía, nosotros no tenemos ningún interés ni ninguna necesidad de transmitirles nada, digamos, o sea, como diciendo, yo no te necesito a vos para que vos vengas a ser un traductor de mi nada. Entonces, claro, mi primera reacción fue como quedarme duro porque la intención siempre fue muy honesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, y mucho en este diálogo sobre esto de poder reconocer y poder, porque uno de los intereses de la comunidad tiene que ver con ir hacia el reconocimiento de esa justicia indígena. Entonces, una de las formas también, desde por ahí mi rol, que estoy dentro del propio Poder Judicial, esto es decir, bueno, ¿qué cosas hacemos también desde adentro del Poder Judicial para reconocer esa autonomía de esa justicia y el valor que tiene esa? Pero bueno, nuevamente estás en la encrucijada de que sos vos reconociendo algo que tiene un valor por sí mismo y que no necesita ser, en principio, reconocido estás, digo, a mí me produce como una gran dificultad cómo salirme de este dilema de que siento que por ahí cada paso que uno da está dando un paso en falso, ¿no? Entonces, sí creo que no deja de ser un aprendizaje, pero también creo que el no animarse a dar esos pasos termina produciendo lo que queremos evitar, que es que en definitiva sean como dos órdenes que nunca se llegan a tocar y que no conseguimos verdaderamente un avance en términos de integración, aún en ese respeto y en ese reconocimiento a la diversidad, ¿no? Sin intención de unificación. No sé si me doy a entender. Así que bueno, ahora a 2 años sigo viendo errores, pero bueno, creo que forma parte del camino también. ¿Mm? Vamos, muchas gracias Nora. Vamos a la segunda pregunta, si les parece. La segunda dice, ¿qué significa reconocer múltiples formas de justicia en un mismo territorio y si esto es compatible con nuestro sistema jurídico actual?
Mis profesores me dirían, no pongas dos preguntas en la misma pregunta, pero bueno, no me pude contener. ¿Alguien se anima? ¿Es compatible? ¿Es posible? ¿Qué límites encuentran ustedes para esto? A ver, Rodrigo, hagamos punta de lanza. Sí, bueno, la pregunta es muy interesante. Sí, sí es compatible. Lo hemos visto en el caso, en el contexto mexicano, en el artículo 2, el reconocimiento de los derechos indígenas, ¿no? Sí es compatible. Incluso voy a comentar ahorita un punto y Sergio, creo que conocemos una persona en común, Muñoz Rocha, cuando hablaba de la filosofía del derecho, hablaba sobre cómo podíamos ver a la filosofía del derecho o entender al derecho como filosofía. ¿No? Entonces, en este último, hacía referencia, y de lo que recuerdo, porque era exactamente la pregunta, ¿no? De cómo podemos ver o cómo podemos reconocer la justicia en un mismo territorio, ¿no? Empleando, digamos, y vuelvo a insistir un poco con el tema de la filosofía, es poder analizar el contexto de que tenemos, digamos, que entender primero qué es el derecho, entender qué es lo legal, ¿no? O siempre lo que es justo. Y cuando podemos transitar de este derecho, el derecho como filosofía, es entender y ver cómo podemos practicar el derecho de una manera o entendida desde una visión más amplia, una visión comunitaria, ¿por qué no decirlo? Una visión restaurativa, una visión ecológica, una visión feminista, una visión más amplia de lo que viene siendo este contexto y no solamente en lo que se sitúa en una sola forma o en una sola técnica normativa, como comúnmente lo conocemos y nos hemos enseñado, ¿no? Entonces, sí lo pongo desde este punto de vista porque sí, es posible, es compatible, claro que es compatible porque ahora vemos el derecho desde una parte más amplia, no solamente nos situamos, es más, yo he llegado a criticar hasta el sistema de la igualdad, ¿no? ¿Qué tan iguales somos? ¿No? Podemos decir, ante la ley sí, pero tratar de decir qué tan la igualdad puede ser muy amplia, ¿no? Y puede ser muy criticable, pero bueno, no entro a fondo, pero es solamente precisar este tema, ¿no? En esto sería todo. Sí, yo en eso, Rodrigo, coincido, sobre todo en esto de que estamos acostumbrados, y esto sí creo que tiene que ver mucho con Occidente, y lo decía Johann Galtung, en que polarizamos todo. O es una cosa o es la otra, y todo está planteado en términos conflictivistas, ¿no? O sea, o vos tenés la razón o la tengo yo. Entonces me parece que dentro de estos esquemas en los que usualmente nos movemos nosotros, y creo que tiene mucha influencia en esto el positivismo y tiene mucha influencia en esto el realismo. Me parece que caemos en un lugar en donde no concebimos que todas estas amplitudes a las que vos haces referencia sean posibles. Siempre las pensamos en términos de lógicas opuestas, ¿no? Feminismo versus no feminismo, comunidades versus Estado. Entonces, en la medida en la que nosotros siempre nos colocamos como opuestos, no encontramos las posibilidades de estos puntos intermedios que sí creo que son más propios de la filosofía de las comunidades, ¿sí? Y creo que cuando adoptan un esquema diferente, tiene que ver básicamente con la oposición que se presenta frente al sistema estatal, es decir, necesariamente para poder ser validados, entran como dentro de esa lógica de o es el derecho mayor o es el derecho del Estado, pero creo que perfectamente en este respeto de esa diversidad, pero también en esa necesidad de interacción, podríamos ir hacia algo más dialógico, ¿no? Pero bueno, creo que también es un ejercicio y creo que también el diálogo es algo que se construye culturalmente, ¿no? Así que muchas gracias, Rodrigo. No sé si alguien más con esta. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches noches. a todos. Muchas felicidades por su tertulia, doctor. Desde
del estado de Guanajuato. Un saludo para usted y Saludos. este bello país. Señor doctor, efectivamente, eh, eh, significar reconocer múltiples formas de justicia en un mismo territorio, en el caso de México, doctor, efectivamente, como lo dijo el compañero, el artículo segundo, si analizamos este artículo, tiene una esencia bastante eh, justa, bastante compatible y una diversidad de sistemas de justicia que no se pugnan entre ellas, sino que más bien se agrupan, doctor, porque el artículo segundo precisamente de la Constitución de nuestro país nos habla de que la nación mexicana es única e indivisible. Se habla ya de una sola unidad e indivisible, no hay divisiones, y se basa, nos dice claramente, en la grandeza de sus pueblos y culturas. Entonces nos habla de pluriculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad. O sea, este artículo segundo incluso tiene un contexto bastante amplio porque se refiere y le da una pauta a la justicia de la mujer indígena. Le abre un apartado, señor doctor, donde determina todos los derechos que tiene una mujer indígena, basados precisamente en la dignidad, en la libre determinación. Llama mucho la atención entonces responder que sí se reconoce o significa reconocer múltiples formas de justicia en un mismo territorio. Claro, en el nuestro sin duda lo hay. Es compatible con nuestro sistema jurídico actual también, porque en el caso de de la mujer, se le permite incluso, doctor, utilizar la medicina central de los pueblos. Permite un sinnúmero de que puedan, incluso en juicio, como yo los he llevado a cabo, me ha tocado llevar peritos traductores al tarasco, al zapoteco, algunos idiomas, porque no hablan el idioma español con fluidez, sí lo entienden, pero significa que hay que respetar sus formas de justicia. Tienen una justicia que incluso nos da la Constitución para apartarnos de ella y ser juzgados conforme a sus normas o a sus tradiciones, a sus normas jurídicas y culturales. No podemos invadir este sistema indígena que bien nuestra Constitución nos lo ha planteado en sus diversos apartados. Entonces, parte de la autonomía, son sujetos de derecho público, los pueblos y las comunidades, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Señor doctor, esto da un margen muy amplio para lo que usted expuso. Es bastante nutrido todo ello que nos viene usted a expresar. Y en un contraste o en una ponderación o en una interpretación o en un derecho comparado, señor, es indudable que la tertulia que usted ha presentado tiene un gran mensaje. Yo quiero terminar diciendo que en el caso de la justicia para las personas que sean de pueblos indígenas, tienen una protección especial incluso en materia de amparo. Se suple la deficiencia de la queja completamente, de la expresión de la queja en materia de amparo. Cuando la persona realmente tiene otras tradiciones, otras formas de juzgar. Entonces, nuestro país, México, es un país lleno de cultura, de tradiciones, de lenguajes, y eso es lo que ha pasado. Vayámonos
a otras latitudes, como lo fue en el caso de las congregaciones. Si usted recuerda, en Estados Unidos de los indios, las congregaciones de indios les fueron respetados por el gobierno de los Estados Unidos, de tal forma que hasta incluso les pudieron autorizar en fecha no muy lejana permisos para casinos. Como usted lo sabe, hay casinos de indios, de comunidades indígenas, hay pues, están reconocidos los derechos de todos los pueblos y las tradiciones indígenas. México es un gran ejemplo de lo que significa todos estos términos de igualdad. Eh, el amparo que nos hizo mención la compañera del 6 del 2018, el amparo directo, habla bastante de ello. Yo sin duda puedo concluir que el derecho humano en términos generales abarca eh, todo un conjunto de sujetos o de personas que sean de la naturaleza que sean, pero les permite tener la unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio, reconocidas por las autoridades con sus propios sistemas normativos. Es cuanto, doctor. Muchísimas gracias a todos por escuchar a este humilde servidor. Gracias. Muchas gracias, José. Muy interesante, ¿no? Cómo están estas acciones afirmativas que establecen diferencias según lo que vos me decías del proceso de queja, ¿no? Entre muchas otras, seguramente, ajustes que hacen a los procesos. Acá también Nora, en virtud de lo que vos estabas comentando, José, dice que está de acuerdo con lo que estás hablando, pero sí plantea que no siempre es claro cómo se coordinan o resuelven algunos conflictos entre la justicia indígena y lo jurídico estatal. Y plantea también que hay debates sobre los límites de la jurisdicción indígena y cómo garantizar que sus prácticas respeten los derechos fundamentales. Y ahí también tenemos Carpe Diem, no sé bien cuál es su nombre, dice: con relación a este tema, implica aceptar que dentro de un mismo país o región pueden coexistir diversos sistemas jurídicos o formas de resolver conflictos que responden a diversas culturas, cosmovisiones o estructuras sociales. Esto suele darse especialmente en contextos plurinacionales o multiculturales. Per gratia, justicia estatal es la que impone el Estado mediante jueces, tribunales y leyes nacionales. Justicia indígena o comunitaria se basa en normas, costumbres y procedimientos propios de los pueblos originarios o comunidades locales. Reconocer estos distintos sistemas implica valorar su legitimidad, permitir que operen dentro de sus competencias y encontrar formas de coordinación y respeto mutuo entre ellos para evitar conflictos o violaciones de derechos. En otras palabras, es una forma de construir un sistema más inclusivo y plural de justicia que respete la diversidad cultural y garantice el acceso equitativo a la resolución de conflictos. Y es Mónica. Muchas gracias, Mónica. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, nos movemos con estos excelentes aportes que han hecho y que han enriquecido cada una de estas preguntas. Vamos a la pregunta 3. ¿Sí? Tenemos 4 preguntas. Dice la 3: ¿qué desafíos éticos enfrentamos al intervenir en conflictos? Bueno, algunos mencionamos acá entre estos yerros involuntarios que yo les iba contando en todo este proceso, pero digo, ¿qué desafíos éticos enfrentamos al intervenir en conflictos interculturales si no reconocemos otras fuentes de legitimidad jurídica? Vamos a dejar de compartir, así nos vemos un ratito también. ¿Cuáles serían esos desafíos éticos? Si quieren les pongo de nuevo la pregunta para que la vean, porque la verdad que se la saqué yo muy rápido. A ver, ahí. A ver, Verónica, Hola, buenas noches. Una disculpa que no prenda mi cámara. Mi internet está un poco lento. dale. Primero, muchas gracias, doctor Ignacio. De verdad que por ahí decían que estamos muy callados. Creo que todos estamos reflexionando todo lo que nos compartió. ¿Qué conflictos? Pues creo que me voy a regresar un poquito a lo que Cecilia compartió a través del video que usted nos mostró.
donde ella habla de un compartir conocimiento, desde un ser útil, servir. O sea, creo que esas pues cualidades o valores, si estuvieran más no solo en las comunidades indígenas, porque ellos las tienen, ¿sí? Habló usted también de cómo, por eso se llama comunidades, la común unidad, donde ellos desde la responsabilidad de un grupo unido toman la responsabilidad, por ejemplo, del error de uno de ellos, que es responsabilidad de todos. Entonces, esta unidad creo que sí marca la diferencia. ¿Y qué podríamos transgredir en esta cuestión ética? Pues que no quieran nuestra ayuda, como lo que usted nos comentó, ¿no? De un Sí, grupo de Colombia que le dijo, bueno, no fue como con Cecilia, ¿no? Que quería que sí. ustedes transmitieran. Creo que desde ahí, desde esa particular armonía que ellos tienen en sus grupos indígenas, hasta dónde quieren la intervención jurídica o, pues sí, o sea, del derecho desde esta parte legal, ¿no? Creo que ahí sería ese punto de que tal vez, pues ellos están inclusive mejor sin esta intervención, ¿no? Creo que esa Exacto. parte ética sería importante. Sí, les cuento alguna particularidad. Gracias, muchas gracias, Verónica. Y me seguís haciendo reflexionar, ¿no? Em, Algo interesante de los amaichas en esto es que Eduardo Nieva, que fue el cacique que estuvo en ejercicio durante estos 12 años, él es abogado, porque lo que él quería conseguir era esto de poder tener como la posibilidad de difundirlo y entendía que una de las maneras para poder ser escuchado era de alguna manera esto, colarse dentro del sistema, ¿no? Y al ser abogado también participó en algunas de las comisiones de las Naciones Unidas, en todo lo que significaban los protocolos de derecho indígena. Entonces, una persona con mucha apertura, con mucho conocimiento, y que fue él verdaderamente quien nos abrió la puerta literal de su casa, porque estas entrevistas se hicieron en su casa para llevar adelante la investigación. Entonces sí, depende mucho de... Nosotros también teníamos cierta legitimidad para poder tener estas intervenciones que estaba construida desde antes, sobre todo por mi colega con quien yo hice la investigación, que ya había tenido algunas intervenciones también en la comunidad, pero lógicamente es el caso por el caso y esto, con los cuidados y el respeto que cada una de ellas requiere. Nora. Eh, Perdón, es que me encantó cómo plantear esta pregunta y responderla desde un punto de vista también bioético. Y creo que Mm, aquí seríamos un poco principialistas cuando comentamos, podemos comentar o comentaríamos que, o yo puedo comentar más bien, hablando en mi persona. Es como que los cuatro principios podrían estar vulnerados. Por ejemplo, la autonomía de los pueblos, ¿no? Si nosotros no consideramos el reconocimiento de otras fuentes de legitimidad jurídica, pues precisamente se estaría vulnerando este respeto cultural a la autonomía de los pueblos. La, el principio de justicia, o sea, no estaríamos siendo quizás ahí tan equitativos o poder lograr precisamente involucrar este tipo de leyes o considerando precisamente todas estas perspectivas legales y culturales. Quizás el principio también de no maleficencia. Cuando decimos esto es que quizás este sistema jurídico que llega ajeno a ellos no logra comprender ni valorar lo que ellos ya tienen ahí, ¿no? Que se corre precisamente el riesgo de que nosotros le dañemos y los desestabilicemos, precisamente nosotros pensando que vamos a hacer un bien y lo que le estamos haciendo es vulnerando en este principio de no maleficencia, ¿no? Y bueno, y el último sería el principio de beneficencia, o sea, realmente también se vería vulnerado porque justo en esta falta de imparcialidad podríamos tener en la intervención, en esa capacidad pues limitada o imparcial que se vería comprometida, pues podríamos tener este sesgo también hacia la propia perspectiva legal nuestra, ¿no? Quizás ahí, pues la idea sería como buscar el bien para ellos cuando ellos en realidad, pues ya lo tienen, o sea, ¿para qué? es como yo le dijera, oye, ¿para qué me quieres hacer bien? Yo ya estoy bien, Claro, ¿no?
Entonces, yo creo que lo planteo justo con estos puntos principialistas, porque me encanta la bioética y lo vi así, o sea, como que quise levantar la mano porque digo, es que los cuatro principios los estamos vulnerando y claro, también, pues todos los demás, ¿no? Que viene también hasta si lo pensamos en una corriente personalista, también estaríamos vulnerando los derechos personalistas de subsidiariedad, solidaridad, en fin todos los que tienen que ver ahí, ¿no? O casi todos. Qué interesante, muchas gracias, Nora. Y sabes que mientras vos hablabas pensaba en esto, ¿no? O sea, no solamente como qué me podés dar vos si yo ya lo tengo, sino que además esto en este intercambio, yo te estoy dando esa sabiduría ancestral que yo valoro de sobremanera y vos que me estás entregando, ¿no? Porque también tiene un poco que ver cuál es mi ganancia en esto. En el caso de Amaicha, no se dio de esa manera, porque ellos tenían y esto es muy, como primera experiencia, claro, para nosotros fue como muy sencillo porque todo se dio de manera muy armónica. Entonces ellos tenían una intención muy grande de compartirlo. Igual acaba el otro yerro en el que pudimos haber incurrido, que es que tampoco es que nosotros hablamos con toda la comunidad. Entonces, así como hay una parte de esa comunidad que puede estar muy abierta a compartirlo y demás, no trabajamos con otras, digo, pero es ponerse también como muchas limitaciones porque si no es como imposible hacerlo, me parece también, ¿no? Cuando uno, creo que si hubiéramos podido pensar en todo esto, no lo hubiéramos hecho. Pero sin dudas también es importante al menos como para cometer la menor cantidad de errores posible, ¿no? Pero sí es importante por ahí haber tenido la posibilidad de revisar muchas cosas. Muchas gracias, Nora. Bueno, nos movemos a la última, que ya estamos ahí con el tiempo, así que vamos a la 4. Y la 4 tiene que ver con qué significa para el derecho reconocer el buen vivir, ¿no? El summa causae como un principio rector de un orden normativo distinto al occidental. Están difíciles las preguntas, ¿no? Están como ahí medio profundas. Pero bueno, digo, lo hablamos un poco con Rodrigo, ¿no? Esto de la armonía, qué importancia que tiene la armonía como un principio rector de, de un sistema de justicia. A ver si a alguien se le anima a la 4. A ver, Rodrigo. Bien. Sí, bueno, no, de verdad resulta muy interesante y creo que es una gran pregunta, más allá Mm, de este contexto. Yo lo veo desde de esta forma de cómo podemos ver el buen vivir, ¿no? Como principio mm, rector dentro de un orden normativo. Sí, sí se sujeta, ¿no? Y lo quiero decir, voy a decir dos ejemplos en el contexto mexicano. Vemos figuras, ¿no? Muy técnicas que viene siendo prácticamente cuando vemos el apartado de del amparo, de que lo vemos de una manera horizontal, pero también lo tenemos que ver desde una manera vertical, ¿no? Lo comento porque siempre tenemos la forma de cómo tenemos que ver los derechos humanos cuando ha sido una violación a un derecho humano que está establecido ahí en una violación a un derecho humano. ¿Y cómo podemos solicitar estos medios de control para que sean efectivos, ¿no? Entonces te dicen, solamente aquellos, ¿no? Que se sujeten por una violación, digamos, en el contexto de una violación de un derecho humano por parte de una autoridad. Y no, puede haber una violación de un derecho humano por parte de un particular, ¿no? Lo vemos en el juicio de amparo en el contexto mexicano como medio de control constitucional violaciones que se han sujetado, ¿no? A un derecho humano, ¿no? Que le afecta entre particulares. Entonces, vemos esta forma tanto horizontal como vertical de aplicar, ¿no? Lo que señalábamos hace un rato, un tema de justicia, pero voy más allá. En el sentido de esta aplicación, digamos, desde un cambio de un paradigma normativo, ¿no? Cómo se orientan
los derechos humanos, no solamente, como lo decía, garantizar un derecho individual, sino verlo desde una peculiaridad comunitaria, ¿no? Como lo dice Nato también en su momento, intercultural, en la naturaleza de los sujetos que tienen los derechos, el reconocimiento del pluralismo jurídico que se tocó en la clase anterior, que tú lo has tocado también, de la parte intercultural y desde la forma de cómo se pueden organizar las propias, las comunidades, cómo se pueden transformar la forma en cómo entendemos la justicia y el desarrollo de los mismos derechos, así como desde la forma, digamos, eh, normativa de estar reconociendo culturas, está reconociendo un pluralismo. Incluso hace poco platicaba y Laura aquí con el tema en el caso de las tres culturas en Chihuahua, ¿no? Que platicaba sobre este reconocimiento de la mediación en lugares con menonitas, con los propios rarámuris y con grupos cristianos, ¿no? Con grupos católicos o con la propia comunidad. ¿Cómo puedes integrar una forma de ver una solución de conflictos Ujú. distinta a la que está marcada dentro del acceso a la justicia, ¿no? Que en nuestro caso, en el contexto mexicano, está marcado en el artículo 17, donde permite también llevar a cabo otros tipos de, digamos, de justicia más allá de los sistemas ordinarios, ¿no? Entonces, platicando con estos ejemplos, es decir, cómo escuchas a las comunidades, cómo escuchas también a esta forma del buen vivir, ¿no? De convivencia, de armonía, ¿no? De poderse justificar, ¿no? Ujú. Eso sería todo. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Rodrigo. Y coincidimos con Marín, que ha sido mi compañera en este caso testigo, que si hay una palabra que representó toda la experiencia, era justamente esto de la armonía, ¿no? Como una palabra muy central en todo lo que sucedió y que ellos la repitieron constantemente y que cuando uno se la plantea, por ahí creo que quienes estamos en este camino de la resolución de conflictos, para nosotros verdaderamente es un principio rector, ¿no? Pero se da en el marco de un sistema más grande, más normativo, más impositivo, en donde muchas veces esto de hablar de armonía, hablar de paz, se ve en realidad como una debilidad, ¿no? Se ve como una utopía o como algo que es abstracto y que no es palpable. Entonces me parece que poder mirar ahí da también cierta legitimidad a este trabajo que nosotros llevamos adelante, ¿no? Así que muchas gracias a Rodrigo por tu aporte. Bueno, por ahí para ser fiel al horario, me gustaría sí ir por ahí hay unas conclusiones que yo propongo en base a lo que había planteado, pero sin perjuicio de un último diálogo que tengamos, y que dice que la aplicación de los derechos humanos desde una lógica única y estatal, sin apertura al diálogo intercultural, no solo restringe su eficacia práctica, sino que tiende a reproducir formas históricas de exclusión estructural. En ese marco, nociones como el buen vivir, arraigadas en cosmovisiones indígenas y comunitarias, invitan a relecturas profundas del derecho, ya no centradas exclusivamente en el individuo, la norma escrita o la sanción, sino orientadas a la restauración del equilibrio social, relacional y ambiental. Reconocer estas otras formas de normatividad no implica absorberlas dentro del sistema jurídico hegemónico ni traducirlas a sus categorías, sino habilitar una interlocución real con racionalidades jurídicas distintas, una interlocución que requiere una ética fundada en el respeto, la escucha y la disposición a construir justicia desde la pluralidad y no a pesar de ella. Eso por ahí de mi parte y si quieren, tenemos este último círculo de diálogo para dar por finalizada la tertulia, ¿no? De mi parte, muy, muy agradecido con cada uno de ustedes. Ha sido un placer poder armar esta tertulia para ustedes. Así que gracias también, Sergio, por la posibilidad. No, al contrario, Ignacio, muchas gracias, felicidades. Eh, Creo que reflexionamos mucho sobre
la sesión pasada, eh, pues sobre todo estas experiencias que tú nos has comentado, lo que pasa en tu país, remontarnos a la esencia del propio ser humano, pues nos invita a reflexionar y nos invita a analizar que los derechos humanos deben de tener necesariamente este aporte, esta visión, porque si no, efectivamente va a carecer de legitimidad. No, no se puede hablar de algo que no se conoce. Y estoy seguro que mucho de lo que se entiende de los derechos humanos es totalmente ajeno a su naturaleza, ¿no? Por eso la idea de generar estos programas multidisciplinarios e interdisciplinarios, de poderlo verlo a través pues, los ejes de justicia, la interculturalidad, de la bioética, de la medicina, de la historia, a través de la filosofía, de la antropología. ¿Cuántas áreas no podríamos establecer como ejes primarios y básicos para poder entender algo de los derechos humanos? Así es que, pues bueno, creo que más que cumplida la meta, muchas gracias. Ojalá podamos seguir contando con la participación de todos y todas para fortalecer estos espacios, ¿no? Nos nutre mucho las experiencias que ustedes nos puedan dar desde su trinchera y creo que de eso se trata esta actividad académica. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de cierre, alguna otra participación, eh, algún eh, punto. Creo que no. Pues bueno, Ignacio, te escuchamos. Palabras de cierre, por favor. Bueno, de mi parte agradecerles, la verdad que yo lo pensaba ayer mientras estaba repasando la tertulia, más o menos de cómo la iba a plantear, hoy mismo cambiando algunas cosas que ya había pensado, bueno, estas cosas que a mí siempre me pasan de hasta último segundo seguirle dando vuelta a las cosas, pero sobre todo muy contento de este postdoctorado, porque yo pensaba que muchas veces estas formaciones terminan como replicando algunos esquemas de formaciones que ya en algún punto hicimos, ¿no? Esto de la materia y de ir cumpliendo con pero creo que la posibilidad de tener una conversación así que va cambiando, de cada uno se va proponiendo presentar un tema ante los compañeros y que sea así absolutamente horizontal, me parece que es súper interesante. Así que yo lo agradezco y es como que llego todos los lunes con muchas ganas de compartirlo, así que de mi parte muy agradecido con ustedes por haberme escuchado y haberme dado la posibilidad de traer estas temáticas. Muchísimas gracias, Ignacio. Y de lo que tú comentas, refería a un maestro en alguna ocasión de por qué volvíamos en un programa de postdoctorado, algún programa de investigación, hablar de puntos de los cuales ya hemos hablado, tenemos algo de experiencia, conocido, pero lo más rico de todo esto, se mencionaba que es lo mismo, es ver estos mismos contextos, pero con diferentes ojos, bajo diferentes perspectivas. Y bueno, creo que eso es muy importante, abrir el panorama a todo lo que pueda abarcar el amplio mundo de los derechos humanos. Y quisiera, por supuesto, agradecerte que nos hayas hecho favor de moderar magistralmente esta sesión. Quisiera cerrar con una frase que encontré de Mahatma Gandhi, que comenta que nuestra capacidad para alcanzar la unidad en la diversidad será la belleza y la prueba de nuestra civilización. Entonces creo que debemos de trabajar mucho en esto, porque es un factor de reflexión importante. Y bueno, pues con esto cerramos nuestra tertulia de esta noche. Muchísimas gracias nuevamente, Ignacio. Muchas gracias a todos y a todas que nos hicieron favor de acompañarnos. Nos reunimos la próxima semana. Que descansen. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.